Bienvenidos a Podcast Mixeando y sí, en contra de todo pronóstico, entramos a la temporada número 2. Recuerda que en Podcast Mixeando no sabemos nada, pero hablamos de todo y seguramente algo de lo que escuches recordarás. Empezamos a mezclar ideas. Hola, hola Bedollita, una semana más aquí en nuestro Podcast Mixeando. ¿Cómo has estado? Y la niñita, ¿qué tal? Bien, afortunadamente. ¿Y tú cómo vas? Bien, encantada porque esta temporada 2 viene, mejor dicho, como el baloto, acumulada. Sí, Así, definitivamente es una temporada que tuvimos ya un primer episodio que cautivó mucho. Tuvimos muchas personas que lo han disfrutado, que lo siguen disfrutando y estoy seguro que lo van a disfrutar. Y nosotros vamos a seguir dándoles más contenido. así es. Así que nuestra temporada número 2, nuestro episodio número 2, lo titulamos Los Noventas, parte uno. ¿Cómo la ves? Uy, vamos a vivir esa década que estoy seguro a muchos les va a traer grandes recuerdos. Por ejemplo, rápidamente, tú en los 90, ¿qué estabas haciendo? Yo en los 90 fueron mis primeros añitos de vida. Yo, Ay, o sea, tomando tetero. prácticamente un bebé. Así que sí me gustaría que nos dieras como un concepto de qué fueron los 90 a nivel general. Bueno, yo he hablado con muchas personas que tuvieron la oportunidad de vivir en todo su furor los años 80 y hablan que esos fueron los mejores años. Pero desde mi perspectiva, y dado que fue la época donde, no digo que nací, pero sí crecí y me desarrollé, para mí los 90 tienen su magia, desde muchos aspectos. El tema de los colegios, el tema de los amigos, el tema de la música. Entonces, los 90 nos van a traer muchos recuerdos y precisamente por eso vamos a tener dos partes porque hay mucha tela por cortar, como se dice. Y solo vamos a tocar los temas como de qué impactaron los 90 porque realmente a nivel económico, político, social, cultural, mundial, fue un impacto los 90 brutal que no vamos a tocar. Pero vamos a irnos más por la línea de esas cosas que recordamos sobre los 90 que nos van a sacar muchas sonrisas en este episodio. Sí, es que esas cosas de políticas y O sea, no demás vamos a como que hablar son de la para Unión grandes. Soviética, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué te parece si comenzamos a hablar como para continuar un poco con la línea de nuestro primer episodio de esta segunda temporada? Hablar del colegio, de esas experiencias de colegio en los 90, porque a mí me tocó mi primaria, es decir, mis primeros años escolares en los años 90. Ujú. Para ser más exacto, en el año 91 yo estaba haciendo mis primeras planas y leyendo el libro de Nacho Lee. Ay, qué lindo. Para los Pero que no saben, Nacho Lee es un libro por excelencia en el cual la educación en Colombia, no sé si en todos los lugares de Colombia, era para hacer planas, la M con la A, las vocales, los colores, si mal no recuerdo, ¿no? sí, tenía muchos temas para que las personas aprendieran y la forma en que las profesoras lo enseñaban cuando se trataba de leer era, por ejemplo, le decían a uno, la M con la A suena ma, la P con la E suena P. Entonces, ¿qué dice? Mape. Qué bueno que no fuiste profesor. Pero yo con eso estoy un poco triste, ¿Por qué? con Nacho Lee, porque es como si se hubiera pensionado. No tengo en este momento claro el nombre, pero ya no se llama Nacho Lee. Tiene un nombre un poco más juvenil. ¿Cómo? Es ¿Steven? triste. Nacho debió seguir existiendo para las nuevas generaciones también. ¿En serio? ¿Cómo se llama ahora? No sabía. Sí, cambió de nombre.
si alguien que nos está escuchando es de la nueva generación o tiene hijos y le ha comprado el nuevo personaje, nos puede dejar en los comentarios en nuestras redes sociales. Pero el caso es que sí, jubilaron a Nacho Ley. Muchas de las cosas que habitualmente utilizábamos en los colegios han cambiado. Por ejemplo, no sé si a ti, de pronto en el caso de las mujeres era también muy frecuente que lo utilizaban, pero no llevaban morral, sino que era un bolso de mano que tenía las vocales A, E, I, O, U. Ese no lo tiene referenciado. No, Bueno, pero sí tenía muchos, mi maleta, mi mochila normalita. muchos estudiantes utilizaron de esos bolsos. Por En ahí los hace poco, 90. sí, hace poco leí que hay una marca especializada en cueros que volvió a sacarlos porque los maletines eran chéveres, eran un poco grandes, se podían igual colgar en la espalda y eran muy cómodos porque tenían muchos espacios. Entonces los niños más pupis solían llevar ahí todas sus cositas, sus cuadernitos, sus blogs de colores Qué y bonito. tenían esa particularidad, tenían las vocales. Qué bonito. No, Sí, eran muy no, pero ya que tiernos. estás hablando de maletas, hablemos de loncheras. Para ti, ¿qué es una lonchera? Yo no sé en qué momento la comida se convirtió en la lonchera. Para mí la lonchera es donde uno empacaba lo que se iba a comer. La De resto, cajita, sí, o sea, el, la mini el maleta podría bolso, la decirse. mini maleta. Ok, ok. Entonces, ya que preguntas y tocas el tema de las loncheras, yo tuve como, yo voy a confesarlo, mm, yo tuve la fortuna de ser muy mimado. Ok. Entonces, entonces eso hizo que a mí me empacaran lonchera casi hasta algunos grados del colegio. Yo me veía Ok. ridículo, lo acepto, Pero feliz y con comida. pero era feliz con mi lonchera y sobre todo en esos últimos años tuve la fortuna de que fueran loncheras temáticas, es decir, de los personajes del momento, de Superman, de Batman, Ah, no, un chico play. porque mis primeras loncheras, sí, muy sencillitas, aunque yo era feliz con ella de ladito, porque tenía un lacito de llevar la comida, el jugo, arepa o sándwich, alguna Arepa no papita. podía faltar en Antioquia, pero hágame el favor. Sí, o sea, es que yo creo que desayuno escolar, sobre todo, que no tuviese arepa, no era Era desayuno desayuno. escolar. Ni era almuerzo, ni era comida, porque la arepa, bendito sea el Señor, hace parte de la región antioqueña de No, Colombia. no sé si de pronto eso también generó que a medida que fui creciendo yo le bajara un poquito la intensidad a la arepa, porque yo en ese momento, pues no te digo que no consumo arepa, pero no es tan excesivo. Yo sí Y bueno, me... ¿cómo era o sea, me dijiste la arepa, pero ¿qué tenía tu lonchera normalmente, aparte de la arepa? Entonces, queso o quesito o cuajada. Había días donde mami cometía el error de empacar huevo. Eso La además de ser mami. una bomba atómica, había mucho riesgo cuando uno lo iba a abrir, porque se Total. concentraba, por un lado, el vapor, el olor, y los días que uno llevaba huevo, uno trataba como de estar lejitos de los demás. Ya en ocasiones era también con jamón o mortadela Sí. y lo acompañaban con algo dulce, alguna chocolatina o unas No. galletas que eran pequeñas de ramo, que eran cuatro.
Eran duritas, pero sabían delicioso. Y entonces ya era, ¿Y de normalmente la tomar? lonchera traía un termo que conservaba un poco el calor. Entonces el chocolate, el chocolisto, Ah, pero es que era un desayuno con el todo. Milo, sí, era potente. Y eso generaba, no voy a decir nombres, pero que algunas compañeras se antojaran y me quitaban parte de mi desayuno. Y por eso mi Ah, mamá se dio cuenta y ella, pues en lugar de limitarme, pues lo que hizo fue empacármelo más recargado. Entonces en ocasiones me empacaba dos arepas, dos sándwiches, una como para mujer muy que amplia. lleve, exactamente. Ya que le van a quitar, lleve. Y con esas historias de loncheras, de desayunos, hay otra muy superior a esa. Resulta que en la escuela teníamos un compañero que creo que el nombre es, o no sé si ya falleció, ya uno a esta edad comienza a pensar en cuáles han fallecido, Ok. pero digamos que se llama, digamos que todavía está vivo, se llama Andrés, pero de cariño le decían en esa época escolar la mula. Y unos sobrenombres muy Unos de la genios para los región. sobrenombres. Claro. Teníamos otro compañero que lo apodaban Boquemacho. A Ok. él sí, toda la razón, pero bueno, después hablaremos de sobrenombres. El caso es que Andrés, si a mí me cuidaban, Andrés era nuestro gordito adorado. Y te cuento por qué. Resulta que Andrés, él tenía, él yo creo que tenía ya asegurada una vida porque la mamá cultivaba muchos productos, verduras y demás y los vendía. Entonces, él era de modo como se dice. Y aunque a él, Para los que no sepan que es de modo, en nuestro lenguaje castizo es gente con dinero. Por favor, continúa. exactamente, entonces resulta que a él le empacaban unos señores desayunos. A uno normalmente le podían empacar una tajada de queso, como la mamá pues también tenía ganado y cosas así. A él no le empacaban una tajada de queso, a él le empacaban el queso completo. Wow, gente pudiente. Entonces, claro, desayunar con Andrés era un planzazo Era porque la fija. lo que uno no llevara o lo que uno llevara poco, él lo llevaba de más. O sea, ya Entonces, saben que con Andrés tenían buffet. sí, sí, y señores buffets eran muy interesantes. Wow, yo Y, nunca y tuve un así, y así compañero se, así. y así se desarrollaban esos desayunos que en cierta manera eran colectivos porque se hacían igual intercambios y demás. Hasta que a mí me llegó el momento de crecer Compartir. y aceptar que ya no era tiempo de seguir llevando lonchera. Fueron días, Ah, fueron días tristes, porque exacto. primero, no todos los días había para comprar desayuno. Entonces, uno llevaba desayuno, pero era ya camuflado, ya no lo llevaban en una lonchera, sino en bolsas o si era sándwich de papel aluminio y cosas así. Entonces, yo digo que se perdía un poco esa magia, pero son las adversidades de crecer. Sí, 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 sí. Tú tuviste loncheras, me imagino, de las chicas superpoderosas para tu época y cosas de esas. Sí, yo tuve loncheras, eran unas cajitas plásticas de escarcha. Yo era Uy, pero de las feliz. mejores. Sí, sí. Yo era feliz cogiéndolas en modo helicóptero y Sí, porque a estrellándolas muchas contra las personas, paredes.
lesionaron a punta de loncheras. Lonche, Eso, lon- eso era un arma también. un loncherazo. Y como tú dices, eso venía con un termito, Ujú. pero a mí me daban era como jugos, Jugo de guayaba. cualquier fruta típica colombiana, entonces lo tapaban y lo sellaban con, no con el papel plástico vinipel que hoy en día utilizamos, sino como con un pedacito de bolsa recortada artesanalmente con una tijera para Bolsa, apretarlo. habitualmente era bolsa de arroz, que es como más gruesa. Y entonces eso venía, uno destapaba el termito y uno le metía como el dedito para romper la bolsa, pero era súper lindo. No me daban arepa, la arepa no es tanto de Bogotá, pero sí estaba mucho galletas o torta, que en Colombia se le conoce como ponquerramo o chocorramo, o me daban yogurt, ¿Qué diferencias? Uno apunta a guapanela frutas, una eh, manzanita, y una por allá, mandarina. ay, a mí me dan yogur, o sea. Pero nosotros nos comíamos un queso entero. Sí, 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 yo no tenía queso entero. Yo tenía galletas festival de cuatro galletitas. Es que las nuevas Ese, generaciones se han beneficiado mucho, porque imagínate, uno era con sus cuatro galletitas y en ocasiones le tocaba compartir. Ahora yo no ya seis compartía. galletas. Yo no compartía, yo no me gustaba que me quitaran mis onces. Onces le decimos en Bogotá. Es que yo me puse a pensar, ¿este tema de las loncheras aplicarán a nivel Latinoamérica o eso será muy colombiano? ¿Tú qué dices? No, o sea, eso es un tema latinoamericano, porque Sí. Cambiará la presentación. O sea, me imagino que en Perú será, no sé, pues una presita de sí, cuy, sí, no sí sé. ha de tener un nombre diferente, pero que todos en Latinoamérica hemos llevado, si los trabajadores suelen Desde llevar también México hasta sus la loncheras. Argentina. Exacto, entonces, no, eso existe en toda Latinoamérica. Si alguien nos escucha de otra parte, por favor nos dice cómo lo llaman allá. Sí, por favor, si usted está en otro país que no sea Colombia, cuéntenos cómo se le dice en su país. Sí, pero Pero bueno, aquí, lonchera. creo que definitivamente la época de la lonchera Amaba es las una loncheras. que todos deben vivir. Ahorita para mí ha cambiado mucho, pues lo siguen llevando, pero ya es como en esos primeros años del jardín y ya. Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, a mí no me tocó que jardín, que prejardín, que kinder. Yo entré de una a primero, Y una vez a la guerra. ya a la batalla. Y por eso me enamoré de la directora. Si Ah, quieren, claro. si quieren conocer más detalles de eso, por favor, remitirse al primer episodio de esta segunda temporada. Así es, ahí da detalles, lujo de detalles. Llegaba la directora a la casa de él, no diré más. Ok. Y, y bueno, Ilana, también hay otro tema que caigo en cuenta, que no se relaciona mucho con colegio, pero en ocasiones uno solía hacerlo después del colegio, y eran los juegos de calle, algo que Juegos de calle, sí. en la actualidad difícilmente se ve. Los únicos juegos de calle que se ven es cuando sacan una Fútbol, aplicación para atrapar Pokémon. sí. O eventualmente fútbol, ¿no? Quizás Pero como en ese, la... aunque se hace en la calle, de cierta manera tiene como mucha organización. Los Ok. juegos de calle son esos que uno literalmente, pues además de hacerlos en la calle, pues reunían a un grupo de interesados al respecto. De juegos de calle que yo recuerde que uno practicaba mucho. El trompo, Sí, eh, trompo. lo que se conoce como las canicas, en otros lugares las bolas, que suena un poco extraño. Vamos a jugar con las bolas, uno como que, ¿cómo me Yo, pongo? yo creo que el típico que nos representa
a Latinoamérica sería a las escondidas. Uy, pero es que Jugar a las escondidas, ¿no? ese juego ya enseguida detallamos un poquito más, pero es que ese juego, con el paso del tiempo, para mí tuvo muchas evoluciones. Y ya te voy a ¿Ya qué vas contar, a decir? ¿Ya qué vas a no, ya, decir? ya te voy a contar por qué tuvo las evoluciones y de las que yo fui víctima. ¿Cómo? Pero sí, estaban esos, estaban también otros que congelados, que, que la lava, mm, Se le va cometa. las cometas, eso es insignia. Eso afortunadamente todavía lo hace mucho en agosto. Es uno de los que han sido los profesores capaces de mantenerlos. Y hay uno, antes de entrar a hablar del de las escondidas, Ujú. que para mí fue muy chévere, sobre todo porque me lo presentaron con un nombre muy play. Mm, habitualmente todos conocemos lo que es el ponchado, que es agarrar una pelota, normalmente de caucho, y tirársela a otra persona y dejarle su quemada. Dársela. Sí, Hasta ahí, normal, normal. todo eso forja carácter, es Sí. muy válido hacerlo. Sin embargo, de ese, a mí me tocó como una especie de extensión y fue algo que se llamó o que me lo presentaron como Jamie, aunque otras personas les decían Jeremy. Bueno, eso le han combinado el nombre de mil maneras. No sé si ¿Cómo te es? suena o si eso es... No. Si me Bueno, lo pues explicas, tal vez pueda resulta que decirte el el nombre. Jamie, o si alguien sabe el nombre técnico real, porque podemos estar diciendo cosas que no son, pero recuerden que esa es la esencia de Podcast Mixeando. Resulta que el Jamie era armar una pila de tablas, una sobre otra, pues cuadritos, y habían dos equipos. Entonces, un equipo se encargaba de derribar esa torre y salir corriendo por un área determinada a tratar de volverla a armar. Y el equipo contrario, Mm, con la pelota, trataba de ponchar al equipo que estaba armando la torre. No se la tumbaba, pero sí trataba de poncharlo. Entonces por eso digo que fue como una extensión del ponchado. Y era un juego interesante porque uno, pues buscando armar esa torre, corría, se arriesgaba, los que debían ponchar pues también corrían, ahí uno desarrollaba puntería, entonces y nos la ansiedad. divertíamos mucho con ese. Desde esas épocas nace la ansiedad. Y la Bueno, en violencia Bogotá, y sí, muchas otras claro. cosas. En Bogotá se llama o se llamaba Jermis, Es que por eso te digo, a mí me lo presentaron como Jamie, Jeremy's, bueno, pero no se hacía como el bulto con tablitas, sino con tapas de gaseosa. bueno, a ella les gustaba más extremo, o sea, que fuera difícil derribarlo. Con tapas de gaseosa. Entonces el plan era ir a la tienda. Señor, ¿tiene tapas de gaseosa? Y Y bueno, tú era armar, ahorita, y era armar esa torrecita con o sea, más el no, nivel de eso, detalle, la adrenalina, eso lo hacía más adrenalina, difícil. el Y sobre riesgo. todo, uno inclinado tratando de levantar esa torre y que le llegue un balonazo en la Un cara. pelotazo en una nalga. No, pues en la nalga está bien, pero muchas veces en Ay, la no, no. mano, la cara. Y hay personas que tienen una puntería envidiable, Y no. eso normalmente yo recuerdo que se jugaba era con esas pelotas de caucho literal, las que tenían inclusive como el abecedario, entonces a uno le quedaba ahí como partecita de la marca. Ah, lo importante era reforzar conocimientos.
Y bueno, tú ahorita hablaste y trajiste a la mesa un juego que para mí tuvo mucha evolución y fueron las escondidas. ¿Alguna vez jugaste escondidas americanas? Eso te iba a hablar de las evoluciones. No sé en Yo qué no quería momento, jugar nunca eso. no sé en qué momento, algo Tampoco yo. tan inocente, tan normal, como unas escondidas, por un lado, tuvo cambio de nombre, porque en Medellín ya no se llamaba, no se solía llamar escondidas, sino chucha. ¿Eh? Estos No por paisas el, dando no la por lo toda. mal olor que generase. Nombres, esos paisas son así. Ríete con confianza. Es que ustedes son expertos en poner unos nombres que uno dice, ¿es en serio? Entonces, ya no se llamaban escondidijas o escondidas, sino que chucha. Ok. Y no sé en qué momento comenzaron a asociarlos con diferentes países. Entonces, chucha americana eh, era como muy enfocada solo a que quien encontrara a otro le daba beso y fueron metiéndole como más cositas y Hasta yo no haciendo el tema llegué, un poco más, cuéntanos. más pesado. Aquí Eso, no sabemos nada. Instruyenos, cuéntanos. ¿Qué hacían allá en los barrios de Antioquia? lo que pasa es que había algo muy particular y es que normalmente muchos de esos juegos Sí. se realizaban en especies de zonas boscosas o en casas abandonadas. ¿En serio? No, cada Sí, vez que yo te escucho, digo, o yo soy muy de ciudad, o aquí no hay tantas zonas verdes ni casas no, no, es, abandonadas. es, es que obviamente si uno mira el panorama desde una perspectiva general, la Sí, vida en la ciudad era muy limitada, mientras que en esos lugares rurales sí. se expandía mucho más. El Ok, ok. alcance, la cobertura para desarrollar las cosas era mucho más. Habilidades, todo Entonces, su... entonces pasaba ese, estaba el de Shusha Americana Ok. y claro, entonces uno ahí ¿En planeaba la qué estrategia. consistía las escondidas americanas o la chucha americana? Ah, que suena terrible. Perdona a todos los no Sí, sabemos es nada una mala escuchas, presentación. pero estamos aquí aprendiendo. Es una mala presentación, pero bueno, los de Medellín podrán confirmarlo que siempre la invitación era a jugar chucha. Ok. ¿Cuál era la Y diferencia de las escondidas normales? entonces, pues en escondidas normales era que había alguien que contaba, había un tiempo y la gente se escondía y había una base y quienes estaban escondidos debían correr a esa base y gritar un, dos, tres por mí. Y con eso, Mis amiguitos. y con eso se liberaban. Y el último, si llegaba y gritaba un, dos, tres por mí y por toda la barra, liberaba a todas las personas y el que había contado debía volver a contar. Perfecto. Hasta ahí normal. Check. Escondidas Lo, normales. Check. entonces ya estaba, por ejemplo, la chucha americana, que Y algunos, aquí viene el picante de la situación. algunos simplemente eran, ahí no era que uno debía ir a una base a liberarse, Ujú. sino que algunas personas eran como los policías y otras personas eran como los delincuentes. Entonces, policía que encontraba a delincuente podía pedirle un beso. No obstante, ¿qué pasaba? Se armaban clanes, armaban estrategias y se trataba de que esos que tenían como cierto interés, cierta intención, pues quedaran formando parejitas. Entonces, claro, a mí me gusta, digamos, Viviana. Vamos a poner un nombre X acá. Entonces, yo me encargo de buscar a Viviana.
para darle el Ah, beso, no solo el beso, sino el super beso. ok. Dios, hoy en día lo llamamos Tinder. Pero uno ya en esa época uno sabía, ya tenía claro, ahí uno hacía match, ya era porque de cierta manera había hecho match. Ok. Entonces, ese tema de la chucha americana sí tomaba como más trascendencia y era eso, o sea, era armar las parejitas y lo más loco de eso era que había parejas que se terminaban perdiendo, llegaban Oh, mucho rato después y la excusa era, no, es que se escondió muy bien, las no sabemos, estrategias. no sabemos si es verdad. Y existía el otro o la otra condición y era que algunas veces algunos amigos se aliaban y lo hacían buscar a uno en cierto lugar, pero porque sabían que allá estaba la feíta o el feíto. Lo que pasa es Entonces, que el tema del entonces bullying ahí, y la discriminación ha estado por todos los siglos. no, eso no es nuevo, eso ha existido Así desde es. siempre. Ay, no. Entonces ahí uno a lo máximo que llegaba era decir, se lo quedo debiendo. En otra pasada. Yo vengo más tarde, ¿a qué hora se va? Yo los acumulo. Y, y ahorita que, entonces eso fue como lo escondidijo y chucha americana. Y había otra cosa que yo recuerdo que en nuestro salón, pero ya eso sí era un poco más en la edad adulta, ya cuando uno estaba en tipo grado décimo o grado 11, Ujú. que era el famoso pico botella o conocido por, Ah, o sí. conocido por algunos como la verdad o se atreve. Sí, 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 sí. Esa era otra forma o de uno poder robarse mínimo un beso de alguien que quería, pero también era una forma de rechazo público, Sí, señor. porque pasaba muchas veces uno todo emocionado, uy, me tocó Liliana, por fin le voy a poder dar un beso. Ah, no, no, prefiero decir la verdad. Yo preferiría no jugar. A decir verdad, toda la vida un poquito Grinch, hay que reconocerlo, pero sí te entiendo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, yo digo que esos juegos en medio de inocencia, y no tan inocencia porque no nos podemos sacar como la generación inocente, pues eran juegos que permitían integración, que permitían compartir, Contacto humano, disfrutar, aire, naturaleza, interactuar, relacionamiento. relacionamiento, saber que hay más humanos para compartir. Sí, sí, entonces eran muchas cosas con esos juegos, muchas historias. También de practicar todo ese tipo de juegos, a mí me quedó una secuela y fue una fractura de cúbito y radio. Tú y tus historias random. Es que esa historia fue ya en el grado 11, o sea, por allá en el 2011, con los compañeros que ya estábamos cerrando año académico. Nos fuimos un día para la unidad deportiva, para la cancha y por ese entonces estaba como muy de moda que practicáramos, entre comillas, voleibol. El caso es que más allá de practicar voleibol, pues me terminaron haciendo algo que se llamaba, o que le decían, montonera. Todos se botaron sobre mí y Ay, no. soportar el peso
di tú de 10 personas más, no fue fácil. Sin embargo, el reloj lo pudo hacer. Entonces se me partió más fácil la manito que la correa del reloj. Qué dolor. Pero como estábamos tan calientes, porque ya llevamos un rato jugando, yo en ese Cualquier, momento, cualquier fractura mientras el cuerpo o el músculo está caliente no tiene la misma magnitud. Espera que se enfríe. sí, total. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de que todos se hicieron a un lado, yo agarré mi manito partida y yo la veía ahí como torcidita. Como colgando. Sí, exactamente, yo la veía así, pero yo decía, pero qué raro, esto no me está Voluntad doliendo ni propia. nada. Oh, no. Entonces lo único que hice fue con la otra mano levantarla, como que mano apoya mano. Ay, no. Y afortunadamente, donde queda la unidad deportiva es el centro médico también. Entonces me fui para allá sin necesidad de que nadie me llevara, no quedé inconsciente. El hombre, pues lo único que tenía era la mano torcida. Cuando allá, pues lo único que pudieron hacerme fue ponerme ahí un medio vendaje. Y sí me dijeron, esperemos a que se refresque un poquito, a que entre en frío. Y efectivamente pasó y fue cuando conocí el diablo. Ish, el diablo. Esa fue otra historia de juegos callejeros acá en Podcast Mixeando. Pero sin duda alguna la época de los 90 daba para que nos relacionáramos con la humanidad y no estuviéramos como pegados a un device o a, ¿cómo se dice? A algo electrónico donde ya no le damos valor como a la presencialidad. Pero sin duda los juegos, check. Exactamente, no, o sea, lo más electrónico que nosotros teníamos por ese entonces era el Tamagotchi. Walkman o el Discman, que en otro momento vamos a hablar en detalle de eso. Sí. Pero ahorita que tocamos un poco el tema de la música, si hubo algo Sí. que marcó los 90s y sobre todo por haber sido como esa época en la que estábamos en esa edad un poco rebelde y demás, fueron las rumbas. Esas primeras rumbas que uno, inocente, lleno de granos, utilizando necolosión, Flaquitos, todos desarmaditos, todos simploncitos, todos sin sabor. todos ahí como que nos faltó cocción. Es que uno, si uno ve las nuevas generaciones en comparación a las No, anteriores, olvídate. Uno ve uno no una sabe si, niña 15 años y uno dice, ay, pucha, ¿cuántas cirugías tiene? uno no sabe si es que los cornflakes generan eso. Uf, yo creo. El caso es que no sé tú qué recuerdo tengas de esas primeras rumbas o de esas primeras fiestas o más o menos qué tienes por contarnos de ese entonces. De ese entonces yo recuerdo que a mí me gustaba mucho hacer eso y lo disfrazaba mucho de recoger fondos para ayudas de cualquier cosa. A mí me gustaba saber que iba a manejar dinero. Tú desde siempre signo pesos. Yo dándola toda en las finanzas y una de mis especialidades era comprar bolsas plásticas de basura y cuanto orificio dependiendo el lugar donde se realizara el magno evento, sellar con bolsas plásticas toda luz con el objetivo de que se viera oscuro y así poder las luces eh, De todo que siendo subir. las 8 de la mañana se viese bien oscuro. Por supuesto, porque no era a las 9 10 de la noche, era a las 11 de la mañana, donde, Pero tienes buena experiencia. sí, claro, al mediodía
olía a sopa y tocaba almorzar, pero ya todos estaban en una miniteca. Sí, exactamente, diste en el clavo. Yo recuerdo que en esa época de los noventas eran muy famosas las minitecas, que de ahí pues salieron muchos DJs, diría uno, pero todos empezaron haciendo minitecas, que los hacían a punta de cassettes. Recuerdo, hablando un poquito en detalle del tema musical, que por esa época salió lo que en su momento se llamaba el trance, que salieron Sí, algunos de ahí, en la época de los 90 nacen los raves, que ahora han evolucionado, pero sin duda en esa época se llamaba trance. y es que lo que ahorita conocemos, o las nuevas generaciones, se dan de, oh no, a mí me gusta mucho la música electrónica. Rave. Eso se llama trance. No vinieron a inventar nada. Y, Todo y es una recuerdo, evolución. y recuerdo mucho que de trance salió un compilado que tuvo varios volúmenes, que era Trance Factory, la fábrica del trance para nuestra gente que no habla inglés. Ok. Y esos compilados de Trance Factory tenían lo más cool de la música extranjera. Wow. Y los logos eran muy divertidos porque era una cabecita con un pasamontañas en diferentes colores. Yo disfrutaba mucho de las mezclas de Trance Factory y hay muchas canciones que uno todavía recuerda. Una que se me viene rápido a la mente es, por ejemplo, la de la Fórmula Uno, que se llama, la canción se llama Fórmula y es del Schumacher. DJ Visage. Exactamente. O la insignia Christian, con la que uno dice, Christian Grey es un bobo. La canción del látigo. No, no recuerdo Y esa cómo y se la voz de llama. la señora haciendo como una Ah, voz un poco orgásmica. ah. Luego el latigazo, ¿cómo? Uno ahí decía, si mi mamá a uno le pegara con un látigo, de pronto uno hasta lo disfrutaba, en lugar de hacerlo con la chancla. Pero sí, esa época de rumbas y de hacer eso, de buscar una casa, un salón y decorarlo con bolsas negras, era lo más loco que uno podía hacer. Así ves. Era lo Mi más canción loco. insignia de ese momento no era el trance, sino era Me Vale de Maná. Yo ya me sentía la más revolucionaria de mi época. Lo que pasa es que hasta en la actualidad, porque hay que decirlo, en la actualidad todavía se sigue utilizando, Maná fue lo más rockero que en países latinoamericanos sobre todo podíamos disfrutar. Entonces uno escuchar a Fer y esa batería, uno se sentía el A loco ver. y uno se sentía súper loco y entonces claro, empujar y yo creo que todos en algún momento hemos rockeado con Me Vale, hemos hecho la guitarrita de Me Vale, hemos intentado mover nuestros cuatro pelitos como rockeros rebeldes. Y actualmente, pues la canción se sigue utilizando, por un lado, para cerrar discotecas, porque uno ya sabe en las discotecas de vanguardia, cuando suene Maná, es porque ya van a cerrar. O también todas las O la hora loca. fiestas, exactamente, todas las fiestas de niños, cuando ya se está acabando el evento, ponen la llamada hora loca y hora loca que no contenga. Me vale de Maná, no es hora loca. O también hay que decirlo, a Shusha. Shusha también fue ese símbolo sexual con el que muchos crecimos.
Es la hora. Una rubia espampanante ella do Brasil. Sí, Nuestros sí. primeros pinitos en lenguaje portugués. Ha llegado la hora. Uno veía esos cacheticos, no solo los delanteros. No, 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 telemelones. Sí, entonces esas primeras rumbas tuvieron mucha magia y Y la parte suave de esas rumbas, ¿no te parece que le ponía a uno el tema de las baladas americanas? lo que pasa es que el tema de... Ya cuando uno se ponía un poco más romántico, la luz oscurita y de la bolsa de basura en la ventana. Entonces por allá, turn around, ya listo. Cuando sonaba Cuando, Eclipse Total del Amor, las parejitas. cuando sonaba la canción de me robaron el reloj. El tema de las baladas, yo creo que las nuevas generaciones pues difícilmente van a entenderlo, pero muchas relaciones se fundaron a partir de una balada. Y todo tiene una razón de ser. Primero, más allá de ser un experto bailarín, más allá de tener un cuerpo que se mueva a 1000 revoluciones por segundo, la balada era esa canción perfecta para simplemente amacizar al otro. Era el momento icónico de la noche. Segundo, en ese entonces sobre todo, aunque ahorita todavía existe, pero en ese entonces estaban en furor, las emisoras, gran parte de las emisoras, tenían sus programas de baladas. Entonces era muy común En español, en inglés. y era muy común que uno hiciera la dedicatoria, que Y uno, buenas noches, David. De esta noche, ¿a qué profesora le quieres dedicar la canción? sí, buenas, es que yo quiero dedicarle a mi profesora, a la directora de grupo, la canción Baby One More Time. Dame una oportunidad, yo voy a crecer. Ay, no. Entonces, las baladas manejaban eso también, que durante la semana se mandaban muchos mensajes y eso pues hacía que las parejas obviamente funcionaran, se identificaran, aunque hay que decirlo, era un poco paila uno mandarle un mensaje a otro, pero que generaba amor, definitivamente generaba amor y ya cuando en los bailes de garaje se especializaban en eso. Ahí sí, como se dice, se acababa de romper. Entonces podemos decir que época de los 90, minitecas, Coca-Colas bailables, fiestas de garaje, dedicatorias, músicas evolucionadas. Check. Sí, o sea, los 90 tuvieron muchas cosas y nos quedan faltando porque cuando hablemos de la comida, cuando recordemos cosas como los quipitos, Ay, qué rico. cosas como las motitas, Ay, qué rico. algo que tal vez no sé si en Bogotá o en algunas otras regiones lo hayan hecho, pero el minisigüí, los bolis, No. los mantecados. Ahí vas a darte cuenta de... Después nos explicas bien a todas las personas que no tuvimos la oportunidad de conocer esos manjares, delicias de otras partes de Bogotá, de Colombia que no son Bogotá, para instruirnos un poco de a Cuando, nivel Latinoamérica. cuando hablemos de todas esas delicias y cuando les cuente mi historia con la adicción a las obleas,
Yo he tenido algunas adicciones, especialmente en esa época de adolescente, y una de ellas era con las obleas. Por poco y Wow. termino con un coma diabético, gracias a ellas. Así que nos queda mucha tela por cortar. Invitadísimos para que estén muy pendientes de cuando vaya a salir la segunda parte de los años 90, porque se vienen cositas. Sí, realmente esto es muy alto nivel el tema que estamos tratando, porque incluso recordé dentro de la música de cassette ir a alquilar la película en un VHS y le pasaban a uno el catálogo de las películas para poder ir a ver. Entonces, ¿qué género usted está buscando? Yo, ay, Dios mío, una Y romántica. uno decía, ay, allá en esa parte donde está esa cortinita yo puedo entrar. Ay, no. Dios mío, David, ¿qué está pasando contigo, amor? Joven, cuando muestre la cédula con barba, puede ingresar. No, no, no. Así que bueno, Bueno, todavía nos yo me queda lo voy a hacer mucho con tema yo me lo voy a hacer con carbón. con Betún. Así que bueno, este episodio que llamamos Los 90 parte uno ha llegado a su fin y esperamos que en el episodio número 2 podamos tocar esos temas que en los comentarios nos puedas decir, hey, ¿qué tal si hablan de esto y lo otro? Uno de lo que vamos a hablar es de las comidas, sin duda alguna, los quipitos. Dios mío, amo los quipitos. Así que bueno, en esta oportunidad, David, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con todos nuestros podcast mixeando escuchas o los no sabemos nada. Recordemos que nos vemos los domingos y agradecerles nuevamente. ¿Algo por decir, mi querido David Bedoya? Ahorita que dijiste los 90 parte uno, eso me hace recordar cuando salieron por allá los cuentos de la cripta, que tenían Cuentos de los hermanos Grimm. Así no. cuentos de la cripta parte 2. ¡Uy, uy, uy! Ah, no, ¡Gato volador! Así cada que uno en su bueno, tema. ahí les dimos un buen adelanto de lo que se va a venir en el próximo episodio de los 90 parte 2. Así que muchas gracias por estar del otro lado, por siempre acompañarnos en este podcast Mixeando. Como bien lo decía Ilana, si algo creen que no hemos tenido en cuenta, que se nos ha olvidado, que quieren que ahondemos de los 90, esta es la oportunidad perfecta. Así es, así que nos vemos en nuestro podcast Mixeando el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao, gente. ¡Epa! Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.